La verdad es de que es interesante porque Dios nos dio exactamente este periodo. ¿Qué quiere decir? Que no inmediatamente al salir de Egipto nosotros recibimos la Torah. Nos dio 49 días. Nos dio 49 oportunidades para saber prepararnos. No obstante, hay algo que también pasó en esta época, en esta temporada. En esta temporada, en esos 49 días, fallecieron los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Y la pregunta es, ¿por qué? Dios no encontró otra temporada mejor, otro momento más apto para que esas personas fallezcan Entiendo que había un problema entre ellos, pero ¿por qué justamente en este periodo es de que Dios decidió de que era el momento propicio, el momento oportuno para que estas personas fallezcan? La verdad es de que hay algo muy interesante que nosotros podríamos aprender. La verdad es de que todos sabemos cuando Dios entregó la Torah, Dios entregó 2 tablas. En las primeras tablas se encontraban todas las mitzvot, todos los preceptos que tienen que ver entre la relación de la persona con Dios, que son los que son Ben Adam Lamakom, y las segundas tablas eran precisamente las que eran Ben Adam Lahavero, las que tienen que ver una persona, los preceptos que tienen que ver de una persona con su compañero. Pero hay una peculiaridad en ese aspecto que la verdad me gustaría un poquito tocar en esta charla. La verdad es de que dice el Mabit algo muy interesante. En todos los 10 mandamientos hay exactamente 620 letras. 620. Y las primeras tablas, que eran las que tenían todas las mitzvot, todos los preceptos que eran entre la persona y Dios, ocupan exactamente 537 palabras. 537. Y las segundas, únicamente el resto, que eran 83. Y la pregunta es, ¿por qué no tuvo que ser simétrico? ¿Por qué tuvo que ser así? Si vamos a hacer 2 tablas, tienen el mismo tamaño, ocupan el mismo lugar, pregunta el Mabit, ¿por qué tienen que ser tan disparejos? Si nosotros tenemos que introducir esta parte en la misma cantidad de área, ¿por qué tenemos uno que tiene 537 y las otras 83? Dice algo muy interesante, el Yesod creo que es una cosa básica para la vida de todos nosotros. Dice de que siendo de que las mitzvot, Ben Adam Lahavero, las que son entre una persona y su compañero, son más trascendentales a los ojos de Boreolam, entonces, ¿qué pasa? Al ocupar menor cantidad de espacio, automáticamente la letra tiene que agrandarse, por lo que entonces va a ocupar más espacio cada letra y se van a hacer más evidentes. Y en ese momento que Dios quiso dar, Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel una cosa. Yo entiendo que también hay mitzvot que son entre ustedes y yo, pero una de las bases que quiero que ustedes que entiendan, de que las segundas que son las mitzvot, Ben Adam Lahavero, las personas y su compañero, esas tienen mucho más trascendencia en mis ojos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Por eso Dios en las segundas tablas ocupó una menor cantidad de espacio. ¿Para qué? Para poder hacer más grandes, que sean más evidentes. La verdad es de que yo creo que es exactamente el mensaje. Nosotros preguntamos por qué Dios tuvo que exactamente escoger este momento entre Pesach y Shavuot. ¿Para qué? Para poder llevarse estas almas de estos 24,000 alumnos. ¿Por qué? Porque para estar preparado para poder recibir la Torah es muy importante que sepas de que no solamente importa, no solamente es trascendental qué tan conectado estás con Dios, sino que también es muy importante, y de hecho puede ser más importante, el hecho es qué tan bien y qué tanto
qué tan conectado estás con tu compañero. Dice la Mishnah, que lo decimos todas las veces, todas las mañanas, antes de la tefilá, decimos esta Mishnah. Vean qué interesante, dice, Elu devarim, esas son las cosas, shelaem shiur, que no tienen shiur. ¿Qué quiere decir? Que las puedes hacer cuantas veces quieran, no tienen una medición. Apea bekurim, rayón, minuto hasadim y Talmud Torah. Pero vean esta parte, que es la más importante. Elu devarim, sheadam seotam. Esas son las cosas que las personas las hacen. Ogel mi perotehem baolam hazeh, come de sus frutos en este mundo, veakeren kayemetelo leolam haba. ¿Pero qué? Pero el capital queda intacto en el olam haba. ¿Qué quiere decir? Que son cierto tipo de mitzvot, cierto tipo de conductas que la persona hace, que a pesar que le generan un capital en el olam haba, cuando pasa de este mundo, aún así, el fruto, ¿qué quiere decir? Que tiene cierto placer, cierto remanente en este mundo con el cual puede quedarse. Velo, ¿y cuáles son estos? Kibud Abbaem. Es el respetar al papá y a la mamá. Milut Hasadim. El hacer favor con tu prójimo. Bikur Jolim. Ir a visitar a un enfermo. Achnasat Orjim. El ir a qué? El recibir en la casa a quién? A invitados. Ashkamat Beta Knesset. Presentarse temprano en el Beta Knesset. Beabat Shalom Ben Adam la Javero. Y el traer la paz entre una persona y su compañero. Uben Ish Leishto. Y entre una persona y su esposa. Esas son las cosas que son las cosas que conservas el capital intacto en el mundo venidero y también tienes fruto en este mundo. ¿Ven qué interesante dice el Rosh? Dice, si se dieron cuenta, cada una de las cosas que hablamos son cosas que son exclusivamente Ben Adam la Javero, son cosas que una persona hace con su compañero. Vean, por ejemplo, hablamos de que de respetar al papá y a la mamá. El papá no es Dios. Umilut Hasim hacer Gesed, el visitar a un enfermo, el recibir invitados, son todas cosas. Este tipo de mitzvot, este tipo de preceptos son preceptos tan grandes de que en el mundo venidero se quedan intactos y aquí también puedes tener fruto de ellos mismos. La verdad es de que hay algo muy interesante. La verdad es de que hay algo muy interesante que queremos nosotros aquí un poquito hacer énfasis. ¿Ok? Dice el Arizal. El Arizal dice que antes de cada tefilá, la persona tiene que decir lo siguiente: Ribono shel olam, Rey de todo el universo. Areni mekabel al atzmi, yo recibo sobre mí mismo la mitzvah de ¿qué? De ve'abta lereaja kamoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'areni ohev et kol echad mi Israel kenavshi umeodi. ¿Y qué? Y amo a cada persona de Israel como si fuera nafshi, como si fuera mi alma, como si fuera completamente mi ser. ¿Qué quiere decir? La verdad es que es algo interesante. Justamente antes de rezar, algo antes de rezar, la persona, seguramente nosotros pensaríamos de que tiene que buscar el cómo se conecta únicamente con su creador. Tenemos que buscar de qué manera se conecta una persona con Dios, a lo mejor hacer rituales para meditar, para desconectarse del mundo. El Arizal lo ve exactamente al revés. ¿Qué quiere decir? De que cuando una persona se conecta con su compañero, automáticamente recibe esa protección. ¿Qué quiere decir? Nos unimos todos en la misma plegaria y entonces en ese momento tienes mucho más probabilidades de que tu rezo rinda frutos. La verdad es de que esto lo podemos ver en un aspecto muy interesante. Todos sabemos de que cuando queremos contar un grupo de gentes, cuando queremos contar un grupo de personas que están aquí, todos sabemos de que no se debe contar 1, 2, 3, 4, 5, sino de que se tiene que ir contando a lo mejor
con pesukim, por ejemplo, Oshia, Et, Amej, Barej, no está correcto, no es correcto contarlos uno a uno. ¿Por qué? Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando una persona los cuenta uno a uno, recae al Ain Hara. Explica Rabbeinu Baji, ¿por qué va a caer el mal de ojo? ¿Qué tiene de malo contar 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tengo que forzosamente no contarlos? Dice algo espectacular que yo creo que eso es una parte muy, muy importante. Dice cuando Bilam trató de maldecir al pueblo, ¿qué le dijo Dios? Lo tauretam ki baruch hu. No maldecirás al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es bendito. Entonces, vean qué interesante, eso es algo precioso lo que estamos viendo y creo que es algo básico en la vida de cada persona. Dice, cuando el pueblo en sí tiene una dosis de protección, el pueblo en sí, cuando somos un pueblo, estamos todos unidos, en ese momento que somos un equipo, nuestra fortaleza es inmensa. Pero, ¿qué pasa cuando una persona cuenta 1, 2, 3? Está sacando en ese momento a alguien que pertenece a todo este grupo, lo estamos sacando y estamos contándolo como una unidad, como una unidad, y en ese momento lo está separando del pueblo. Y en ese momento es cuando puede recaer el mal de ojo. ¿Qué quiere decir? Hay varias cosas que podemos ver de esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me uno a todos los demás, me hago merecedor, me hago parte del equipo y automáticamente recibo esa bendición de que es el pueblo bendito que Dios todo el tiempo es así. La verdad es de que quiero contar una anécdota. Estaba en una playa y la verdad es de que me quedé pensando algo muy interesante. Volté a ver el cielo y vi una cantidad de estrellas inmensa y me di cuenta qué precioso es el firmamento, qué precioso es el cielo, pero tuve la necesidad de necesitaba leer una parte de un libro que tenía en la mano y la verdad esa luz de esas estrellas no me alcanzaban para ver. En eso me tuve que acercar a una tienda que estaba junto y tenía un pequeño foquito de a lo mejor de 9 watts y este foquito me alcanzó para poder leer lo que yo quería leer. Y la verdad, la persona que quiere un poquito reflexionar se puede dar cuenta de algo muy interesante. Si nosotros podríamos captar la energía que emite el sol durante un solo segundo, sería suficiente para poder abastecer todo el suministro eléctrico de Estados Unidos por más de 150 años. ¿Qué quiere decir? Que tiene un solo segundo, 150 años, el suministro eléctrico de todo Estados Unidos. Y dice algo muy interesante. Dice que las estrellas, en muchas ocasiones, o en muchos de los casos, pueden almacenar muchísima más cantidad de luz que lo que el mismo sol puede dar. ¿Qué quiere decir? Que una estrella en sí tiene una cantidad de luz y de energía impresionante. Sin embargo, para poder leer una hojita, esa luz de las estrellas que podríamos almacenar de ahí una cantidad de luz impresionante, no me alcanzó para poder el libro que yo quería leer. Sin embargo, el otro foquito pequeño de 9 watts, ese que nada más tiene una pequeña cantidad de energía, de hecho puede ser que sea hasta ahorrador, él sí me alcanzó para poder leer. La verdad es de que una disertación interesante que hice en este momento. La verdad es de que puede ser que tú seas una persona grandiosa y puedes ser una persona completamente elevada y puedes ser una persona increíble, pero si tu calidad de persona no te acercas hacia los demás, entonces te quedas solamente ahí en el cielo como algo que es meramente bello, pero es completamente inutilizable. Entonces, la verdad, el punto que nosotros queremos tocar aquí es de que un pequeño foco, mientras se acerca, sí nos puede dar mucha luz. Yo creo que es una disertación hermosa para entender nosotros lo grande que es cuando nosotros nos abrimos, cuando nosotros nos acercamos a los demás. En ese momento realmente nuestra luz
tiene un motivo de ser. La verdad es de que, a lo mejor para concluir, me encantaría contar una anécdota que leí en un libro que hizo el cofundador de la cadena que todos conocen, la cadena Starbucks. Okay. Él tenía ganas de abrir, tenía el proyecto de abrir la cadena Starbucks en Israel. Y la verdad es de que empezó a buscar, dijo, la verdad es de que si quiero entrar al mercado israelí, tengo que conocer exactamente el mercado, tengo que ver qué tipo de empresas hay acá para poder hacer algo grande. En eso, preguntó que en todo Jerusalén, ¿cuál es la empresa más grande que hay para poder aprender algo de ella? Y en eso, una persona le comentó, en son de broma, le comentó de que la empresa más grande que hay es una empresa que tiene arriba de 12,000 empleados, y estos 12,000 empleados a todos los tiene concentrados en un edificio de aproximadamente unos 4,000 metros o 2,000 metros cuadrados, un área muy pequeña, y ahí comen y ahí duermen y ahí hacen sus labores. Dice, ¿cuál es esta empresa? En son de broma, es Yeshivat Mir, es la Yeshiva de Mir que está en Jerusalén. La verdad es que se hizo muy interesante, y la verdad sí, me encantaría entender cómo hay tantos empleados que están en este lugar, o tanta gente que ocupa este lugar, y en tan poco espacio, ¿cómo pueden vivir? ¿De qué manera se pueden desarrollar? La verdad, muy interesante, me encantaría aprender algo de eso. Y decidió que va a ir a hacer cita con el Rosh Yeshiva, con Rab Natan Zvi Finkel. La verdad es de que Rab Natan Zvi Finkel tenía un día un poco ocupado, y el señor Schultz, que es el presidente, ya tenía que irse a Estados Unidos de regreso, pero le dijo que, ¿sabes qué? Que tiene unos minutos al final de su día. Lo recibió y le preguntó al señor Schultz, la verdad me encantaría que usted me comente cuál es el secreto de su éxito, cómo usted hace para que haya tanta gente en este lugar tan pequeño y que tengan éxito y que todos ven de una manera tan bien, tan alegre, todos están acobijados, todos están desarrollándose. Me encantaría que usted me comente cuál es el secreto de su éxito. Rab Natan Zvi Finkel se quedó viéndolo y le dice, yo te voy a contestar esa pregunta. ¿Tú qué aprendiste del holocausto? Le pregunta Rab Natan Zvi Finkel al señor Schultz. Dice, ¿cómo? ¿Del holocausto? Dice, no, pero... Sí, dime, ¿tú qué aprendiste del holocausto? Dice, no, la verdad es que aprendí que nunca jamás, tolerancia, esto... Sí, te voy a decir cuál es mi secreto y quiero que te lo lleves contigo. Dice, yo soy sobreviviente del holocausto. Y te voy a decir, lo que yo me llevé de todo el holocausto, la lección más grande que yo me llevé es la siguiente. En un pequeño espacio dormíamos 6, incluso a veces 7 u 8 personas, según sea el caso. Y teníamos una frazada muy, muy pequeñita, que no nos alcanzaba para todos, acaso. Y entonces, de repente, la verdad es de que llegamos a un acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer para todos estar tapados? Cada quien jalaba para un lado, el otro jalaba para un lado, y al final acabamos todos tapados y todos enojados, todo esto. Y nosotros dijimos sobre nosotros un yeso de una base, que esa fue la base que yo me llevé de aprendizaje del holocausto para mí en un aspecto para toda la vida. Dice, a fin de cuentas, todos estuvimos tapados. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una estrategia. Yo me tengo que preocupar, no de yo estar tapado, de acobijar al que está junto de mí, del que está al siguiente extremo, y así el de junto al de junto y el de junto al de junto, de modo que todos nos vamos a ocupar de que el que esté junto de mí esté tapado. Entonces ya no se convirtió en una guerra campal, sino que al final todos estamos preocupados porque todos estén acobijados. Dice, ese es el secreto de mi éxito. La verdad, en un mundo que vivimos, de que en algunos aspectos podemos ser tan ególatras, ¿sí o no? La clave de la vida, podemos decir, les dijo Rab Natan Zvi Finkel, le dijo, es la siguiente: si tú te preocupas por ti, si cada eslabón de su cadena, de la cadena de tu empresa, se va a ocupar por sí mismo, a fin de cuentas todos van a acabar descubiertos.
porque yo jalo por mi interés por acá, yo jalo por mi interés por acá y todo eso. Dice, pero si tú te preocupas, tú te ocupas de que el siguiente eslabón de la cadena esté tapado, entonces toda tu cadena va a estar completamente bien cubierta. Realmente, hoy por hoy, si uno va a la sede de Starbucks, va a ver esta frase, la va a ver que es uno de los valores fundamentales de la empresa. Entonces, lo que estamos viendo acá es algo muy interesante. Uno de los yesodot, una de las bases que Dios nos dio, que entre Pesach y Shavuot, uno de los fundamentos es el siguiente. Cuando tú te preocupas por el siguiente eslabón, entonces todos acabamos bien. Cuando tú te ocupas que tu luz se baje y se acerque a los demás, puedes iluminar. Para Dios es más importante, de alguna manera, el shalom y las cosas agradables y el calor que le puedas dar a tu compañero, y eso nos unifica como pueblo, y de esa manera Dios recibe todos nuestros filot y nos hace más propensos y nos prepara de alguna manera más grande para poder hacer merecedores y estar preparados de recibir la misma Torah. Gracias.